Hola, ¿qué tal? Buen día. En primer lugar, quiero agradecer a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina, en primer lugar, por aceptar mi ingreso y en segundo lugar, esta oportunidad de presentar un trabajo que considero que es un aporte que podemos hacer como parte de hematología a la comunidad. Bueno, el título de este trabajo es un estudio clínico para evaluar la incidencia de trombosis en pacientes con linfomas no Hodgkin. Soy el doctor Carlos Martínez Murillo, médico hematólogo del Servicio de Hematología del Hospital General en México, Eduardo Lisiaga, y responsable de la clínica de hemostasia y trombosis. Bueno, dos personajes emblemáticos vemos ahí en pantalla, el doctor Armand Trousseau y Rudolf Virchow, que me voy a estar refiriendo a ellos. Cosa importante, la opción entre cáncer y trombosis se conoce prácticamente desde hace 2 siglos. Por supuesto, el personaje más emblemático es el doctor Armand Trousseau del Hotel Dieu de París, donde fue el que hizo la primera descripción científica de los primeros 3 casos que presentaban flegmasia alba dolens y pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, en realidad tenían pacientes con trombosis o una tromboflebitis migratoria, ¿no? En realidad, este epónimo de pues se le considera ya el término como síndrome de Trousseau, el paciente que tenga una trombosis relacionada al cáncer, sea que primero apareció trombosis y después se encontró un cáncer, o a la inversa. Entonces, y esto influye importantemente en el pronóstico de estos pacientes. Como recientemente el doctor Corana de la clasificación de riesgo de trombosis y cáncer estableció que pues, el epónimo de malignidad en ese aspecto. Y bueno, esta es nada más la referencia. ¿Cómo fueron los casos que identificó? Fueron 3 masculinos que originalmente identificó el doctor Trousseau, que tenían características de flebitis y que posteriormente el paciente tenía la inflamación y pues el primer caso se consideró que tenía asociado además un problema de píloro, un cáncer relacionado a píloro. Entonces, y bueno, pues el segundo caso fue de manera similar, debutando como un cuadro de gastritis y posteriormente igualmente con una flegmasia. Y el tercer caso, igualmente un paciente de 40 años, los 3 masculinos con un cáncer testicular y en ese aspecto. Entonces, con base en este primer antecedente. Sin embargo, 2 siglos en general, en 1923, un poco menos de 2 siglos, Jean-Baptiste Bourgeat, pues así ha hecho la referencia, incluso el mismo doctor Trousseau la hacía este antecedente importante. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con este dato? Importantemente, el estudio Riete, que es un estudio europeo, documentó que 17 pacientes con cáncer tenían diagnóstico de tromboembolismo venoso. Entonces, algo muy importante que tratar siempre de sospechar, que un paciente con trombosis, 10% al año pueden tener un cáncer, o viceversa, el paciente con cáncer, siempre hay que estar a la exploración de que pueda tener una trombosis y que complique el pronóstico del manejo de los pacientes. Entonces, un paciente que tenga riesgo de trombosis, enfermedad trombólica venosa, parece aumentar 4 a 7 veces el riesgo de tener un cáncer. Así que esto es muy importante que lo consideremos para todos los que podemos potencialmente llegar a ver este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen además tumores hematológicos, particularmente los linfomas, y en especial los linfomas no Hodgkin, pues se ha informado que la prevalencia en algunos estudios clínicos es del 19 al 20%, que viene a ser un dato importante y significativo. Entonces, parece que hay una evidencia dual en que la hemostasia es una condición sine qua non para que el tumor crezca. Entonces, es importante que lo consideremos este antecedente. Los modelos animales incluso veían que cuando se daba terapia antitrombótica en animales que tenían cáncer, había menos crecimiento tumoral. Entonces, ahí hay una consideración importante y por lo tanto esto favorece los casos de trombosis. Esto es importante que lo sigamos considerando. ¿Por qué es importante considerar a Trousseau? Bueno, por la paradigma de Virchow, Rudolf Virchow, por la asociación de esta triada básica que también se puede relacionar perfectamente en los pacientes con cáncer, que puede estar condicionando el fenómeno trombótico. Es muy importante entonces Trousseau y Virchow en la etiopatogenia de la trombosis. Y como ven, pues los tumores hematológicos son significativamente de los más importantes y cada vez se está tomando mayor importancia. Por supuesto, pulmón, tumores gastrointestinales, como lo describió originalmente el doctor Trousseau.
Y bueno, ya para terminar con esta parte de la introducción, el doctor Alok Khurana estableció lo que conocemos actualmente el modelo de riesgo de Khurana para establecer un paciente con cáncer. Aquí lo vemos al doctor Khurana nuevamente. Con base a este puntaje, establecer qué riesgos tienen los pacientes de padecer trombosis. Esto es muy importante que se le establezca en todos los pacientes con trombosis. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Considerando que hay muy pocos informes en general en la literatura, pocos estudios clínicos relacionados en linfomas y qué pasa con los pacientes con linfomas. Así que este estudio de corte, determinar la incidencia de trombosis en pacientes con linfoma, particularmente no Hodgkin, y bueno, pues también si se asocia algún tipo de linfoma Hodgkin, aunque sabemos que el más común es el de células grandes de tipo B, y bueno, algunos otros parámetros clínicos y bioquímicos, por supuesto, de laboratorio que se puede estar asociando, y bueno, algún tipo de tratamiento en la incidencia de trombosis, ¿no? Entonces, bueno, fueron pacientes del Hospital General de México en un estudio de corte que se hizo el seguimiento, particularmente en el primer parte se incluyó hasta 2017, llevamos hasta el 2018. Para fines de este estudio estamos siguiendo esta corte de pacientes hasta el 2021, que queremos sacar otros datos asociados a otros factores de riesgo. Bueno, se incluyeron de ambos grupos mayores de 18 años por ser un servicio de adultos que fueran vírgenes a tratamiento, que se diagnosticaran aquí sin dudas en el diagnóstico, por supuesto. Y bueno, un criterio de exclusión es que aquellos pacientes que tuvieran coagulación intravascular diseminada. Se realizó, bueno, pues la estadística demográfica e inferencial, particularmente sacando la prueba de Chi cuadrada, entre otras cosas. Entonces, en realidad el estudio se incluyeron 217 pacientes, de los cuales pues vemos que el género que más más frecuente, fue el género masculino. Y la mediana edad fueron aproximadamente 60 años en promedio para ambos sexos. Y bueno, vamos a ver cuáles fueron las variedades más frecuentes. En primer lugar es el linfoma grande de células B, que se considera alto grado, el linfoma folicular, que se considera un linfoma indolente, entre los más frecuentes, siguiendo por el linfoma de manto. En esta tabla para verificar cuál fue el linfoma más común. Por lo tanto, pues uno puede decir, en este caso, pues ese linfoma se puede presentar mayor número de casos en esto. Por supuesto, después seguido por los linfomas de tipo folicular, por supuesto, y finalmente los linfomas de células T. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos 5 pacientes que tuvieron trombosis de la corte de 217 pacientes incluidos. Entonces, esto representa un 2.3%. Entonces, en realidad, consideramos que esta frecuencia, esta incidencia es realmente baja, considerando los parámetros que se consideran en general en la literatura. Voy a hacer dos disertaciones en la parte de la discusión en respecto a esta situación. Entonces, en realidad fueron 5 pacientes, tenían linfoma difuso la mayor parte de ellos, el 60%, un linfoma folicular, y bueno, otros tenían linfoma de manto. Entonces, el linfoma más frecuente fue el linfoma folicular, y no hubo asociación entre el evento de trombosis con el tipo de linfoma, aunque está informado que el linfoma de células grandes, sobre todo cuando está de un estadio avanzado, son factores de riesgo. Nosotros particularmente no lo encontramos, tal vez por la pequeña cantidad de pacientes que encontramos. Aquí está la distribución de estos pacientes, ¿sí? Ustedes ven, es el linfoma difuso de células grandes, cómo se distribuyeron. No hubo una relación particularmente, aquí vemos los criterios de Khurana, fueron entre intermedio a alto. Bueno, ¿qué podemos discutir en relación a esto? Que en realidad la incidencia que tuvimos en esta serie de pacientes, esta corte fue del 2%, no hubo relación del evento trombótico fuera del linfoma y particularmente tampoco el tipo de linfoma, aunque se asoció más en el linfoma de células grandes y de mayor grado. Así que pues cuando menos en ese estudio preliminar vamos a encontrar que existe una baja incidencia de la presencia del linfoma. ¿A qué podemos atribuir esto? Que la mayoría han un grado intermedio alto de Khurana que requieren terapia, pero algo que nosotros venimos estableciendo desde hace 5 años
es que prácticamente a todos les damos terapia profiláctica de acuerdo a los criterios de Corana entre grado intermedio a grado alto. Creo que eso está influyendo importantemente. Estamos siguiendo la corte, tenemos también información valiosa. No fue para fines de este estudio, pero incluso otros factores como el índice de masa corporal, entre otros factores. Bueno, ¿qué podemos concluir? Los pacientes con cáncer son de alto riesgo para el estallido de trombosis, también los pacientes con linfoma. Su origen es multifactorial, pero hay factores ya bien establecidos y descritos que describen el riesgo relativo. Factor tisular es otro marcador que hemos determinado como un marcador de progresión del tumor. Y sería muy importante que los pacientes tengan terapia profiláctica. Así que, pues, muchas gracias y agradezco a mis colegas del Hospital General de México. Hasta pronto.